una cosa, si se me escucha bien, por favor. Confírmamelo, Josué, si se escucha bien. Bueno, pues gracias a Dios, Josué, por tu invitación el otro día que me llamaste a predicar y desde entonces había una inquietud en mi corazón por poder transmitir a la iglesia que amo y que quiero y, y que respeto mucho, como es la iglesia de Alcalá de Henares. Que cuando estabais cantando estos coritos, estabas poniendo estos coros, Josué, me recordaba el Señor el tiempo que estuve allí en Alcalá, cómo la iglesia se ponía de pie, las hermanas en el fondo, los jovencitos por delante, los ancianos en medio de la iglesia y todos en pie adorando, bendiciendo al Señor. Y de verdad que era un tiempo de mucha, mucha bendición. Toda la iglesia era un coro donde todos participaban y adoraban. Un año lo que estuve allí en la iglesia y para mí fue de muchísima bendición. Lo recuerdo y lo recuerdo siempre. Una iglesia de Alcalá de Henares que a mí me marcó como ministerio en bendición, porque las cosas buenas siempre se recuerdan igual que las malas, ¿verdad? Pero el tiempo que yo estuve en Alcalá de Henares tengo que decir que para mí fue un tiempo de mucha gloria, de mucha bendición, mucho sometimiento, mucho respeto hacia mi persona y hacia la persona de mi compañera, mucho respeto entre la iglesia y una comunión tremenda. Creerlo, hermanos, que no me importaría repetir, porque fue un tiempo de mucha bendición. Amén. Y bueno, tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y creo, hermanos, que es tiempo de ponerla en práctica. No es tiempo de regalar oídos, ni que nos digan que bien ha predicado, porque de eso no se trata, hermanos. El Evangelio no se trata de predicar bien. Si el Evangelio se tratase de predicar bien, estaría a la altura de muy pocos. Pero el Evangelio está a la altura de todos. Igual puede predicar una persona tosca, una persona torpe en palabras, como una persona elocuente y en fraseologías. El Evangelio está al alcance de todos y a la hora de predicar. Y yo digo a los candidatos muchas veces que el mejor mensaje no es el mejor expuesto, ni el más adornado. El mejor mensaje, lo digo siempre y lo he dicho en Alcalá de Henares, el mejor mensaje es el mensaje más eficaz. Y yo en esta hora no quiero traer un mensaje bonito, porque entonces haría vana la cruz de Cristo. Yo quiero traer un mensaje que sea eficaz, que la gente cuando llegue a casa, después de predicar, reflexione en el mensaje y se ponga a cuentas con el Señor. Creo, hermanos, que ese es el mejor mensaje, que la gente reflexiona y se pone a cuentas con el Señor. Un mensaje, hermanos, que os haga bien. Bueno, pues yo tengo un mensaje, pero antes de hablaros del mensaje, quiero comentaros un pasaje bíblico que lo digo siempre, antes de entrar en el mensaje, lo digo siempre. Hablar de un hombre que acabó la carrera de la vida cristiana en vida. Todas las personas que mueren, siempre se dice en los entierros o se dice de esa persona, ya ha acabado la carrera, pero vamos a hablar de un personaje que le acabó la carrera en vida. Y vamos a ver la clave del éxito en la vida de un hombre, como es el apóstol Pablo. Dice la Biblia, hermanos, antes de entrar en ese pasaje, dice la Biblia en el libro de Efesios. Me llamaba la atención esto que voy a leer, porque el libro de Efesios, si veis mi Biblia, la tengo súper subrayada, parece un mapa a colores, parece un cuaderno de un niño porque lo tengo todo subrayado, ya no me queda espacio para subrayar. Pero hace unos días me llamaba la atención una expresión cortita que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Os voy a leer desde el principio. Dice, por lo demás, hermanos míos, este no es el encabezado de la palabra, pero quiero resaltaros algo que a mí me ha hecho mucho bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza quiere decir plan, maquinación, astucia, engaño, artimaña. Eso es lo que se refiere a la Biblia cuando dice acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre, contra carne. Vais a ver todas las veces que aparece la palabra contra. No tenemos lucha contra sangre, contra carne, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, o sea, porque tenemos una lucha grandiosa y contra toda esta serie de personajes, dice, tomar toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir. No dice huir, no es una armadura para huida, es una armadura de resistencia. Ahí dice, para que podáis resistir, dice,
y habiendo acabado todo, resistir en el día malo dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra que a mí me llamó la atención, que apenas la pasamos por alto, es esta palabra. Habiendo acabado todo, estar firmes. Yo leí una vez un comentarista que decía, referente a esta expresión, habiendo acabado todo, estar firmes. Y decía este comentarista, cuando ya no haya más que conquistar, estar firmes. Cuando ya hayas conquistado todo, hubo un hombre que lloró, en cierta ocasión lloró, porque dijo, ya no me queda más que conquistar, ya he conquistado el mundo, ya no me queda más que conquistar. Lloraba porque quería seguir conquistando. Y la vida cristiana debemos mirarla de esta manera. Habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, lo que trata de decir el pasaje es que cuando ya no haya más que conquistar, que tu actitud sea firme. Ahora dice, habiendo acabado todo, estar firme. Ahora dice, versículo 14, estar pues firmes, ceñidos, vestidos con la coraza, con el yelmo, con el escudo, con el apresto del evangelio, etc. No voy a leer el pasaje porque será muy largo. Pero me llama la atención esto, habiendo acabado todo, cuando ya no hay más que conquistar, estar con la disposición de seguir luchando si fuese necesario. Todos los que terminan la guerra, o la mayoría de las personas que terminan una guerra, terminan con el uniforme medio roto, con las ropas medio desgastadas, quizás mente sin gorra, pero aquí dice, habiendo acabado todo, estar firmes, pero dice, con toda la vestidura que la armadura de guerra implica. Habiendo acabado todo, seguir con la misma actitud de querer de seguir luchando y peleando, y si hubiese más que luchar y conquistar, estar con la misma actitud de poder conquistar. Vamos a leer a un hombre que dice la palabra del Señor, que acabó la carrera cristiana en vida. Y dice el apóstol Pablo también en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. La da como en pasado. No lo dice en un presente, voy a pelear. No. Él lo da en un pasado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apunté hace poquito unas frases referentes a este pasaje, y lo que apunté, hermano, fue lo siguiente, que el apóstol Pablo consideraba la vida cristiana como una batalla digna a la cual pelear. Y tengo una nota, por eso bien decía Josué, que tomemos bolígrafo y papel, porque quizás algunas de las frases te puedan hacer bien para que tú las apuntes. Tengo una nota aquí en mi Biblia que digo, vivamos de tal manera la vida cristiana que cuando miremos atrás no tengamos nada de qué avergonzarnos. Voy a repetir esta frase porque a mí me encanta. Vivamos de tal manera que cuando miremos atrás no tengamos nada de qué avergonzarnos. Me refiero a desde que la persona conoció al Señor, porque en tu pasado puedes haber sido el ser más malo de la tierra, pero yo me refiero hasta desde que tú conociste al Señor, que mires atrás y que no tengas nada de qué avergonzarte. El apóstol Pablo, como decía antes, consideraba la vida cristiana como una batalla digna a la cual pelear, porque si hay algo claro, hermanos, es que debemos de pelear la vida cristiana de una manera digna. Y te digo algo, o peleas la vida cristiana con dignidad, o no eres digno de llamarte cristiano. Esta misma expresión la digo, hermanos, cuando hablo de la cruz. Cuando hablo de la cruz digo lo siguiente, o llevas la cruz con dignidad, o no eres digno de llamarte cristianos. Porque de los indignos no se escribe nada del cristianismo, pero los dignos sí. Lleva la cruz con dignidad. Pelea la batalla cristiana con dignidad. El apóstol Pablo consideraba la vida cristiana como una batalla única, la cual digna de ser peleada. Y leemos, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, que el apóstol Pablo peleó contra Satanás. Capítulo 6, versículo 12 del libro de Efesios, peleó contra Satanás. Él peleó contra los vicios judíos. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Él peleó contra el judaísmo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. Él peleó contra la inmoralidad en la iglesia. Y esto es importante, hermanos. El apóstol Pablo no solamente peleó contra el judaísmo, contra los vicios, contra Satanás, hermanos, sino que también peleó contra la inmoralidad en la iglesia. Según 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 3 al 5. No solamente eso, hermanos.
El apóstol Pablo peleó contra los falsos maestros. Segunda de Timoteo también, capítulo 3, verso 3 al 5. Y no se quedó la cosa ahí, hermanos, sino él peleó también contra los que tergiversan el Evangelio. Peleó contra los que tergiversan el Evangelio. Gálatas capítulo 1, verso 6 hasta el versículo 12. Creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos defender la sana doctrina del Señor. Debemos considerar la vida cristiana como una batalla digna de la cual pelearse. Él peleó contra los que tergiversan el Evangelio. Otra de las luchas que el apóstol Pablo mantuvo fue, hermanos, que él peleó contra la mundanalidad en la iglesia. No solamente peleó contra la inmoralidad, sino también peleó contra la mundanalidad en la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahora, y está gloriosa, hermanos. Él peleó contra el pecado. Creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos de mirar de qué manera estamos peleando la vida cristiana. Te digo algo, hermanos míos. De los cobardes, quizás se ha podido escribir algo, pero malamente. De los victoriosos, todo lo que se escribe es para bien. El apóstol Pablo consideraba la vida cristiana como una pelea digna de la cual pelear. Voy a leer otro pasaje, y este pasaje se encuentra, a ver si encuentro el pasaje. Este pasaje que os voy a leer, yo le pongo otro título, que no lo voy a poner porque seguro que os va a sonar, que seguro que lo he predicado ahí. Pero mirad, hermanos, cómo consideraba Pablo la vida cristiana. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: correr de tal manera que lo tengáis. Dice: y todo aquel que lucha, aquí está la clave, y todo aquel que lucha de todo se abstiene. Os digo algo, hermanos queridos que me estáis escuchando de Alcalá de Henares. Si queremos luchar legítimamente, tenemos que abstenernos de cosas que no nos convienen atléticamente. Lo digo atléticamente porque este pasaje lo consideraba Pablo como una pelea de atletas y como una lucha de atletas, como una competición, hermanos, deportiva. Por eso es que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: correr de tal manera que lo tengáis. Y ahora dice: y todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y os digo algo, hermanos, lamentablemente hoy hay cristianos que están luchando la vida cristiana y no se abstienen de nada. Hay una frase que tengo apuntada también en mi Biblia. A ver si me acuerdo cómo es esta frase que digo. El cristiano o el atleta, para poder conquistar, tiene que vivir una vida de disciplina. Si no, no conquista. Hay una frase que también tengo apuntada, y es que el soldado de paga no gana conquistas. Repito esta expresión: el soldado de paga no conquista nada. Y el entrenador sin disciplina no gana títulos. Creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos de mirar cómo estamos luchando la vida cristiana. Dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Creo, hermanos queridos, que hoy más que nunca debemos de abstenernos de cosas que a Dios no agradan para poder luchar legítimamente. Hay un cante que dice Alejandro Sanz: cuando nadie me ve. Todos conocidos esa canción famosísima de Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve. Pero quiero decirte, querido hermano, que cuando nadie te ve, son las mayores derrotas que una persona puede recibir en su vida. Aparentemente, cuando nadie le veía a David, fue la mayor derrota en su vida. David, el rey David, era un hombre expuesto a la batalla, era un hombre luchador, era un hombre, hermanos, que le sacaron a un cántico diciendo que David mató a 10.000. Bendito el nombre del Señor. David mató a 10.000, pero la mayor derrota la sufrió cuando nadie le veía y pecó con Betsabé. Con Betsabé pecó, hermanos, y fue la mayor derrota de su vida. El fracaso más grande de la vida de David fue cuando nadie lo veía. Esa fue la mayor derrota que David sufrió, hermanos, en sus carnes, que aparentemente creía que nadie lo veía. Pero os digo algo, hermanos, el principio de la batalla perdida la empezó a perder David cuando dejó su lugar de no ir a la guerra. Porque dice la palabra del Señor que cuando los reyes se acostumbraban a ir a la guerra, David se quedó en palacio. Ese fue el mayor error que David cometió, quedarse en palacio mientras sus guerreros estaban luchando. ¡Qué vergüenza, hermanos! Te digo algo, preciosa iglesia de Alcalá de Henares: no ceses de luchar, no ceses de guerrear, aunque los demás no lo hagan. La lucha es personal y la batalla es personal. No te quedes en casa sin hacer. Empieza a guerrear, empieza a luchar, empieza a orar por tu iglesia, empieza a orar por tus pastores, empieza a orar por el pueblo, empieza a orar por Alcalá de Henares, que aunque nos han podido quitar nuestro local, pero lo que no nos han podido quitar es de la batalla que tenemos por delante, porque es una batalla espiritual. La mayor derrota de David, hermano, fue cuando nadie le veía.
Y yo conozco a gente, hermanos, que han caído cuando nadie les ve. Pero te digo algo, hay alguien que nos ve cada día. Y luego os voy a leer un pasaje donde vais a ver, hermanos, todos los personajes que son los que nos ven. Dice el apóstol Pablo: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mirar la clave del éxito. En la vida del apóstol Pablo, el versículo 26, es la clave del éxito en la lucha del apóstol Pablo. Dice: así que yo de esta manera corro. Dice, no como la aventura, pero lo dice personal. Así que yo, personalmente, yo. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero el apóstol Pablo lo tenía claro. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura. Sabéis, hermanos, que hay gente que lleva el evangelio a la aventura. A la aventura, como que esto fuera, venga, ala, una aventura, una moda. 4 días de diversión, 3 cultos de cante y ya está. Pero te digo algo, hermano, la vida cristiana es más seria de lo que tú te piensas. La vida cristiana es más seria que el antídoto que están sacando para el coronavirus. La vida cristiana es más seria que el triunfo del presidente de los Estados Unidos que acaba de ganar, el Biden. La vida cristiana es más seria que todo el capital de dinero que tú puedas tener. La vida cristiana es lo más serio que hay en la faz de la tierra, porque de ello va el que tú seas salvo o no seas salvo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Dice, mirad, y de esta manera peleo. No lo dice como consejo a los demás, sino sería de esta manera pelear, o de esta manera quiero que peleéis. No. El apóstol Pablo dice, de esta manera peleo. Dice, no como quien golpea al aire. Esa era la clave del éxito en la vida de Pablo. No como quien golpea al aire. Pero mira lo que dice, versículo 27, sigue la clave del éxito en la vida de San Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermanos, la iglesia nos hemos vuelto expertos a la hora de mandar palabra para los demás. Si se habla de las venganzas, ya tenemos seguro a alguien en quien mirar. Aquel que no se habla, aquel que no perdona. Si se habla de riñas, seguro que tenemos a quien mirar. Aquel que se ha regañado con el hermano, aquel que se ha regañado con la hermana. Si hablamos de falta de perdón, seguro estoy que tendremos a quien mirar. Pero el apóstol Pablo lo tenía claro, que no era lanzar la palabra hacia nadie, que era lanzar la palabra hacia su propia persona. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo lo golpeo, dice, y lo pongo en servidumbre. O sea, que la clave del éxito en el apóstol Pablo era, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora da el motivo, dice, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, no sea que habiendo yo sido, lo voy a parafrasear el texto, no sea que habiendo yo sido predicador, no sea que habiendo yo sido apóstol, no sea que habiendo yo sido pastor de la iglesia de Corintios, que creo que estuvo como 3 años, posiblemente. Si estoy equivocado, por favor, Josué, hermanos, corregirme, pero creo que el apóstol Pablo estuvo 3 años de pastor en la iglesia de Corintios. Y podría decir, no sea que habiendo yo sido pastor en Corintios durante 3 años, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra eliminado en este pasaje quiere decir desprovisto del premio. La palabra eliminado no quiere decir de la salvación. La palabra eliminado quiere decir desprovisto del premio. ¿Pero por qué? Por no haber luchado legítimamente, por no haber peleado legítimamente y por no haber corrido legítimamente. Creo, hermanos, que llegará el día, como dice Corintios, que todos tendremos que dar cuentas a Dios de cómo hemos luchado, de cómo hemos corrido, de cómo hemos preparado nuestra vida cristiana, porque llegará el día en que tendremos que dar cuentas de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de nuestros pensamientos. Hermanos, tendremos que dar cuentas delante del Señor. No delante de los pastores, porque mira, hermanos, a los pastores se les puede engañar, pero a Dios no. Y el pasaje que hemos leído antes, cuando dice el apóstol Pablo que el juez justo le dará una corona en aquel día, se refiere al tribunal de Cristo, el lugar donde se recibirán pagas y galardones por haber luchado, por haber corrido la carrera legítimamente, por haber vencido al enemigo, se recibirán coronas, pagas y galardones. Pero hermanos, dice la palabra del Señor en Corintios que algunos edifican con oro, con plata y con piedras preciosas, pero otros edifican con madera
heno y hojarasca, la obra de cada uno será probada así como por fuego. Te digo algo, hermano, si tú estás edificando con madera, heno y hojarasca, estás cantando por cantar, estás predicando por ser visto, estás predicando porque te digan que bien has predicado, que bien lo has hecho, estás ofrendando porque te vean, estás siendo usado de diácono para que te vean, pero te digo algo, si lo estás haciendo de esa manera, recibes tu galardón y recibes tu paga con madera, heno y hojarasca, pero sin embargo hay otros hermanos que edifican con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Y qué quiere decir eso? Sencillamente quiere decir que si estás pastoreando por agradar a Dios, recibirás pagas y galardones. Si estás ofrendando porque la obra de Dios tire hacia adelante, estás edificando en oro, en plata y piedras preciosas. Si estás siendo diácono de la iglesia, por agradar a la iglesia y por agradar a Dios, estás edificando en oro, en plata y piedras preciosas. Y si estás depositando tu ofrenda para que la iglesia siga adelante y para que el evangelio se extienda, estás edificando con oro, plata y piedras preciosas. La obra de cada uno será probada así como por fuego. Sabéis, hermanos, que llegará el día en que rendiremos cuenta de nuestras acciones, intenciones y motivaciones. Daremos cuentas. Y yo te vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo estás luchando la carrera que dura toda la vida? Dice la Biblia, y habiendo acabado todo, el pasaje que os he leído, estar firmes. Dice la palabra del Señor, vamos a leer el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos, me voy a saltar dos pasajes. Voy a saltarme dos pasajes. Quizá nosotros lo leamos para lo último, pero me voy a saltar dos pasajes. Hablando sobre el sentido de que tenemos una grande nube de testigos que nos está viendo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, del libro de Hebreos, los que hayáis traído Biblias. Dice Hebreos capítulo 12, sin lugar a dudas, para lo que voy a decir no hace falta ser muy listo, cualquiera lo entiende. El capítulo 12, veréis qué revelación. El capítulo 12 es el capítulo que le sigue al 11. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El capítulo 12 es el que le sigue al 11. ¿Y por qué digo esto? Porque en el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de Isaías, de los héroes de la fe. Si tú lees el capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe, de los que nos han precedido en el Evangelio, héroes de fe. Están descritos en el capítulo 11, pero mirad lo que dice, mirad de qué manera empieza el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, cuando dice la Biblia, por tanto, nosotros también, se refiere al Josué, se refiere al Capi, que creo que está por ahí, me parece que le he visto al Capi, se refiere a los ancianos de Alcalá de Henares, se refiere a las hermanas. Cuando dice, por tanto, nosotros también, se está refiriendo a la iglesia de Alcalá de Henares. Y me dice a mí, por tanto, tú también, Eugenio, por tanto, la iglesia de Orcasitas, podríamos decir también. Por eso es que empieza el capítulo 12 diciendo, por tanto, nosotros también, no solamente los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel y los profetas, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia constantemente. Hermanos, en la lucha que tenemos por delante no podemos ir cargados de peso. El peso es un lastre que impide que tú avances y pelees legítimamente. Por eso es que dice el apóstol Pablo, por tanto nosotros también, teniendo en nuestro alrededor a Abraham y a Isaac y a Jacob y a Daniel y a los profetas, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia constantemente, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pero dice algo importante, hermanos. Para correr la carrera que tenemos por delante, o para luchar la carrera que tenemos por delante, debemos despojarnos del peso de pecado que nos asedia. No he visto a nadie, hermanos, que compita una carrera llevando una mochila pesada en la espalda. El peso se aligera en todo lo que se pueda. Hoy, hermanos, las bicicletas de competición, las buenas bicicletas que van los carreristas que corren los Tours de Francia y el Tour de España, las hacen del material más ligero. Incluso miran que la ropa sea ligera, que el material de la bicicleta sea ligero, porque eso es un lastre que impide arrancar segundos. Y quizás esos segundos sean cruciales para que el segundo que venga les pueda ganar la carrera.
El título de mensaje que yo le pongo a esta palabra que estoy predicando otras veces, le pongo la carrera que dura toda la vida. Y os digo algo, hermanos, no importa la manera que tú llegues, lo importante es llegar. No importa, hermanos, de qué manera tú termines de pelear, pero hemos visto películas, hermanos, de guerra, cuando termina la guerra y se presentan los soldados delante de los generales o delante de los capitanes, su actitud es firme. Por eso es que dice la palabra del Señor, habiendo acabado todo, estar firmes, sin tambalearse. Pero mirar cómo traduce. Os voy a leer cómo traduce la palabra del Señor. Bueno, voy a deciros algo con referencia a lo que he dicho antes. Y ahora pasamos a leer otro pasaje. El apóstol Pablo consideraba la pelea, hermanos, dice, he peleado la buena batalla. Lo que trataba de decir el apóstol Pablo es que no fue cobarde. He acabado la carrera, no dejé mi propósito a medio cumplir. Cumplí la misión que me fue asignada. He guardado la fe, dice el apóstol Pablo. Y lo que trataba de decir es que no perdió nada en el camino. Mirad cómo dice el apóstol Pablo en otra versión bíblica el pasaje de Hebreos. Vais a ver qué bonito. Y Josué, que es curioso, y los chicos que están escuchando, que son curiosos y les gustan las traducciones bíblicas diferentes, vais a ver qué bonito cómo dice el libro de Hebreos capítulo 12. Te recuerdo el título de la palabra. ¿Cómo estás luchando la carrera que dura toda la vida? ¿Cómo estás peleando la vida cristiana? Y dice así, Hebreos capítulo 12, en otra versión bíblica. Por tanto, puestos que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y dice, y desembaracémonos del pecado que nos asedia constantemente. Hay una expresión que la Reina Valera no dice. Y dice, despojémonos de todo peso, dice, y desembaracémonos del pecado que nos asedia constantemente. Aquí usa una palabra que dice, desembaracémonos. Perdonadme por la expresión. Sería, abortemos el pecado. ¿Abortar el pecado para qué? Para que no dé a luz el pecado. Si lees Santiago, el libro de Santiago habla del proceso al pecado como cuando una mujer se queda embarazada. Dice el libro de Santiago sobre el pecado. Se engendra, hablando del pecado, se engendra, se concibe, se desarrolla y después se da a luz. El proceso del pecado es como cuando una mujer se queda embarazada. Se engendra, se concibe, se desarrolla y se da luz. Ese es el proceso al pecado. Por eso es que dice el libro de Hebreos, desembaracémonos del pecado que nos asedia constantemente, dice más, mirad qué bonito, y corramos con entereza inalterable. Otra expresión que no dice la Reina Valera. Corramos con entereza inalterable. Entereza en momentos difíciles. Entereza en momentos críticos. Entereza cuando te faltan. Entereza cuando te ofenden. Entereza, pero dice, inalterable. Que nadie altere tu vida cristiana, ni los problemas, ni las dificultades, ni los falsos testimonios de los demás, ni los problemas de la vida, ni la pandemia, ni aunque vayas al mercado que nos han quitado todos. Mira, yo ahora mismo estoy trabajando un día en semana. Un solo día en semana estoy trabajando, hermanos. No trabajo más. Pero eso no altera mi vida cristiana. Mi vida cristiana no la condiciona ni el tiempo, ni el ambiente, ni las condiciones, ni el coronavirus. Al revés, lo que ha hecho el coronavirus ha sido meterme más en comunión y en oración. Estoy sacando 3 y 4 horas de comunión todos los días. Estoy llevando un grupo de Facebook, hermano, donde estamos intercediendo por los enfermos. Comencemos a principios de año sin saber lo que iba a venir. El 1 de enero comencemos, Valentín y yo, un grupo de Facebook de intercesión, Clamor 2020. Clamor de intercesión 2020. Un año entero de oración. Llevamos desde principio de año. Y no solamente eso, hemos abierto un WhatsApp de intercesión. Y también hemos abierto un sello de intercesión y estamos toda la semana, hermanos, intercediendo y orando, intercediendo y orando. Y haciendo consejería. Estoy orando más que nunca, estoy intercediendo más que nunca. Porque lo único que ha hecho la pandemia ha sido mejorar mi vida cristiana. Y dice la Biblia, corramos con entereza inalterable la carrera, dice, la carrera que se nos ha asignado, en particular a cada uno. Dice, y al hacerlo así, mantengamos la mirada fija en Jesús. Dice, en quien nuestra fe tiene su punto de partida y su meta. Dice, en quien para ganar el gozo que tenía por delante, sufrió con entereza la cruz. Me llena de gozo esto, hermanos. Que no se dejó amedrantar por los golpes de la vida el Señor Jesús.
Entendió que era una guerra la que tenía por delante. No se dejó amedrentar por el sufrimiento de la cruz, sino que la sufrió con entereza. Dice más, libro de Hebreos, en esta versión que me encanta. Dice, sin dejarse impresionar por la terrible vergüenza que eso implicaba. Esto es precioso, hermanos. Sin dejarse impresionar por la terrible vergüenza que eso implicaba. Dice, y ahora ocupa su lugar, ocupa su puesto a la diestra del trono de Dios. Bendito el nombre del Señor. Tengo aquí unos apuntes, que no voy a ser muy largo, que os lo voy a decir de memoria. Voy a decir 4 cositas y pienso que, hermanos, el consejo ya claramente se ha dicho, sin quizás poder añadir más. Pero os voy a decir algo. En la vida cristiana todos tenemos una meta. Esos son los apuntes que yo tengo aquí ahora mismo apuntados para deciros. En la vida cristiana todos tenemos una meta. El cristiano no es un mero paseante, no es un mero paseante que anda despreocupado por los senderos de la vida, sino es un viandante que sabe a dónde va. En la vida cristiana todos tenemos una inspiración y debemos de estar inspirados en el Espíritu Santo como nuestro testigo. En la vida cristiana todos tenemos algo en contra. Nadie se pone a escalar el Everest con una mochila cargada. Todas las cosas son inútiles, hermanos, y tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la vida cristiana todos necesitamos un equilibrio. Hermanos, yo sé que la iglesia de Alcalá de Henares se ha quedado diezmada. Sois poca gente, pero os digo algo, hermanos. Poca gente con equilibrio cristiano prefiere una iglesia con 700 personas que no mantengan un equilibrio cristiano. Pocas personas con equilibrio, gloria a Dios por ello, hermanos. Equilibrio en la vida cristiana es lo que hoy necesitamos. No personas que pierdan el equilibrio cristiano por cualquier causa. En la vida cristiana necesitamos un equilibrio. Por eso es que dice la palabra del Señor, entereza, inalterable. En la vida cristiana todos tenemos un ejemplo, y el ejemplo es Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, hermanos, que no se dejó amedrentar, sino que sufrió con entereza inalterable los sufrimientos de la cruz. En la vida cristiana todos tenemos una presencia, y eso nos llena de gozo, hermanos, saber que en la vida cristiana, en la batalla cristiana, hermanos, tenemos una presencia, y esa es la presencia maravillosa del Señor. Si algo me llena de gozo, hermanos, es leyendo los valientes de David. Los valientes de David, algunos fueron anónimos, otros tienen nombre, pero el caso es que todos fueron valientes. Cuando fueron a sacar el agua del pozo de Belén, hermanos, no se dice, hermanos, cómo se llamaban. No mientan sus nombres, solamente dijo el rey, ¿quién me diese de beber del pozo de Belén? Y ahí lo escucharon unos valientes, que no se dice cómo se llamaban, pero arriesgaron su propia vida por traer el deseo del rey. No le importaba, hermanos, eran hombres de guerra, estaban dispuestos a exponer su guerra y a pelear con tal, hermanos, de servir al rey. Te digo algo en el nombre del Señor. Hoy Dios busca guerreros anónimos, que peleen anónimamente, sin importarles nada, pero que luchen. Te digo algo, iglesia de Alcalá de Henares, y ya concluyo, ya llevo 33 minutos. Quiero concluir con esto. Y quiero decirte que no estás solo. Josué, sobrino, no estás solo. Rebeca, sobrina, no estás sola. Capi, no estás solo. Hermanos, no estáis solos. Si me pongo a mirar la lista, no estáis solos, hermanos. Bernardo, no estás solo. Mari Maya, no estás solo. Rebeca, no estás solas. Senda, Manasés, no estás solo. Tío José, no estás solo. Tío Miguelito, no estás solo. Y si hubiese habido una lista grande, hermanos, hubiese seguido leyendo. No estáis solos. No te importe quién luche a tu lado, al otro lado. No, hermano, a ti lo que te debe de importar es, como dice el apóstol Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y de esta manera corro, no como a la aventura. Y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es difícil poner un cuerpo tuyo propio en servidumbre, pero entendía Pablo eso, hermanos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido pastor, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra eliminado es adoquimos, desprovisto del premio por no haber luchado legítimamente. Así que preciosa iglesia de Alcalá de Henares. Pastor Josué, gracias por haberme invitado. Llámame cuando quieras, hermano. Sobrino, que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, ¿vale? Gracias por haberme dejado predicar, que me he sentido bien y a gusto predicando a mi iglesia, como es Alcalá de Henares. Que Dios os bendiga y a ver si se pasa esto rápido
y puedo bajar allí a Alcalá con la Esmeralda, comernos unos bocadillos y estamos juntos una tarde. Que Dios os bendiga y un fuerte abrazo de mi casa que os quiere y os ama y os respeta y siempre estáis en mi corazón. Iglesia de Alcalá de Henares. Bendiciones para todos y un fuerte abrazo. Hasta otro día y dejamos paso el micro abierto. Que Dios os bendiga.